Buenas tardes, amigos. Vamos a continuar ahora hablando del tema que estuvimos hablando en el vídeo anterior. Vamos a hablar sobre la contemplación. Hoy, más en concreto, voy a dar unas pautas sobre cómo prepararnos para esta práctica. Porque, como ya os estuve comentando, en los vídeos o audios sucesivos, pues empezaremos a contemplar juntos. Y para poder hacerlo, pues previamente quiero daros algunas pautas a tener en cuenta. En el vídeo anterior estuvimos hablando sobre la contemplación, más sobre la teoría de qué es la contemplación, hacia dónde nos lleva, cuáles son nuestras motivaciones para entrar en este camino de silencio, de oración de silencio, porque podemos llamarla contemplación, también podemos llamarle oración de silencio, porque no deja de ser una oración. Es un preparar nuestro corazón, nuestra alma para un encuentro con Dios. Entonces, quiero daros, como decía, unas pautas, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es la contemplación no podemos forzarla. No la conseguimos nosotros. No es realmente que tengamos unos elementos, unas herramientas que utilizar, las utilizamos o depuramos una técnica y así llegamos a ese estado profundo de contemplación, de oración de silencio. La verdad es que no funciona así. Por eso lo que nosotros vamos a ir haciendo en estos encuentros, en estas prácticas, realmente en lo que yo os puedo apoyar y os puedo guiar no es la contemplación en sí. Porque la contemplación en sí es una gracia que te va a dar el Señor. Es un don que te da Dios. Él dice, sí, aquí estoy, y te da ese encuentro profundo contigo, en tu interior, en lo profundo de tu corazón, de tu alma. Nosotros, pues, humildemente, pobres mortales, pues, lo único que podemos hacer, y es, de hecho, lo que vamos a hacer en estos audios, en estos vídeos, es una preparación, un disponernos a ese encuentro. Es como decir que por nosotros no quede. Vamos a quitar de en medio del camino todos los obstáculos, todo aquello que nos está entreteniendo, distrayendo, para estar realmente en un estado de receptividad y estar completamente abiertos, entregar esta apertura para que Dios no nos pille entretenidos, no nos pille despistados. Bien, entonces es importante que sepáis esto, porque cuando yo os vaya guiando de alguna forma, iréis escuchando mi voz y os vaya dando pues algunas instrucciones, entre comillas, ¿no? Os doy algunas ideas para que os pueda ayudar a entrar en esta contemplación. Nunca os tenéis que sentir forzados a cumplir a rajatabla, a pie de la letra, lo que yo estoy diciendo, hacia donde yo os estoy guiando, porque la única guía, la guía verdadera en la práctica de la contemplación es el Espíritu Santo, es el Señor mismo. Dios mismo nos está llamando y nos está preparando para ese encuentro con Él. Y por lo tanto, como es algo individual, personal de cada uno, de la relación de cada uno con Dios, pues siempre vas a tener que escuchar más esa voz interior que te está hablando directamente a ti que no mi voz. Así que cuando empecemos a hacer las prácticas y veáis que yo os voy guiando, pues si hay un poco de contraposición entre lo que yo te estoy diciendo o pidiendo que hagas, hacia donde yo quiero que te digo que pongas la atención, si tú estás sintiendo hacer otra cosa, por supuesto, siempre dirige tu atención y haz lo que tú sientas en tu interior. Siempre tenemos que aprender a confiar en
en nuestra voz interior, en la voz del espíritu que nos habla a nuestro corazón, y no a las voces exteriores de otras personas o personalidades, por muy entendidas que digan que ellos son y que saben mucho de Dios. No, eso no funciona así. Dios siempre se va a relacionar contigo directamente, no a través de intermediarios, aunque es verdad que los pueda utilizar a otras personas, pero tú tendrás que escuchar lo que eso te dice a ti en tu interior. Bueno, pues a ver, sigamos. Dicho esto, como decía, no hay una técnica clara, pero sí que hay unas pautas que nos pueden ayudar. Lo primero es que tenemos... Bueno, no voy a empezar por aquí. Voy a empezar hablando porque como vais a ser distintos tipos de personas los que me estéis escuchando, para aquellas personas que, digamos, son muy, tal vez que son muy nerviosas o que sufren de ansiedad, que les cuesta mucho relajarse y que solo oír hablar de que tienen que entrar en silencio y estarse quietos ya eso les altera, pues yo, como un consejo personal, si tú estás en este caso, yo os aconsejaría que antes de empezar a hacer la práctica de la contemplación, pues hicierais algún ejercicio de relajación o algo muy simple como por ejemplo hacer algún pequeño ejercicio físico, algo suave, no a que corráis una maratón antes de empezar la práctica, pero sí, por ejemplo, pues podríais hacer unos estiramientos físicos, algo suave, no sé, camináis un poco. O incluso si queréis, pues no sé, subís y bajáis las escaleras de vuestra casa, eso sí, suavemente. Esto para las personas ya os digo que seáis muy nerviosas, porque esto os preparará. No hagáis un ejercicio que lleguéis a la práctica de contemplación súper agotados y cansados, eso no. Pero todos sabemos que un poquito de ejercicio físico, mover la musculatura, hacer unas respiraciones profundas, esto nos va a ayudar, os puede ayudar para que vuestro cuerpo está más calmado, no toda esa energía que tienen las personas que son más nerviosas, pues se haya, digamos, apaciguado. Y entonces, como que el cuerpo necesita un poco más de energía para volverse a equilibrar, pues la mente se calma y no necesita tanta energía, porque en este caso la va a necesitar más el cuerpo. Una práctica muy simple y sencilla, que eso lo podemos hacer todos, es que antes de empezar el ejercicio de contemplación, pues hagáis unas respiraciones profundas, un poco más profundas de lo que es nuestra respiración natural. Siempre aviso, siempre digo, no se trata de hacer unas respiraciones muy forzadas, no se trata para nada de hiperventilar, porque ya sabemos que hay estos ejercicios también de respiración, pero en estos ejercicios de respiración muy forzados se está buscando entrar en un estado de conciencia alterado o algo así. No es nuestro caso para nada. Nosotros no buscamos ningún estado de conciencia alterado, ni buscamos entrar en un éxtasis místico, ni buscamos tener ningún tipo de experiencia sobrenatural. No, nosotros lo único que buscamos con nuestra práctica contemplativa es un encuentro con Dios, un encuentro con nuestro Creador, un conocerle cada vez más y más. Por eso también decimos un encuentro con lo desconocido, que Dios es infinito, ilimitado, por lo tanto es en un grado inmenso desconocido para nosotros. Y San Juan de la Cruz decía, tienes que amar, disponte a amar más aquello que no conoces de Dios que aquello que ya conoces. Porque ese ardor, esa ansia de estar cada vez más cerca de Dios y conocerle más, es ese amor a lo que todavía no conoces de Él. Y entonces Él, escuchando esa petición tuya, pues seguro que se va a entregar a ti y cada vez lo vas a conocer más y más. Bien,
Entonces, dicho esto, pues voy a repetir un poquito. Aquellos que seáis muy nerviosos, podéis, antes de empezar la práctica de contemplación, hacer un poquito de ejercicio físico, ejercicio suave. Punto 1. Punto 2. Para vosotros y para todos en general, siempre va bien también, antes de iniciar la práctica, realizar algunas respiraciones profundas. Y una forma muy fácil de hacerlo es, por ejemplo, esto nos puede ayudar a todos, vamos a inspirar profundo por la nariz y expirar profundo por la boca. Unas cuantas veces hasta volver a nuestra respiración natural. Esto se puede hacer, por ejemplo, imaginando, tú imagínate que tienes delante tuyo una vela con la llama encendida. La vela, ¿verdad? Pues la llama tiene sus movimientos oscilantes. Y tienes también una flor delante de ti, una flor que destila una fragancia maravillosa. Esto te puede ayudar para entender qué clase de respiraciones son adecuadas, porque no tienen que ser exageradas. Entonces, imagínate que tienes esa flor delante de ti y tú inspiras profundamente con la nariz para sentir, porque te encanta, sentir profundamente ese aroma que destila la flor. Y una vez que has inspirado profundamente con la nariz y te llenas de ese aroma, vas a expirar con la boca y en ese momento de expiración, imagina que con tu expiración, con tu aliento, se está moviendo la llama de la vela, porque lo mueves tú con esa inspiración y oscila de una forma en la que se mueve, pero no es tan fuerte como para que llegara a apagarse. Ese sería el equilibrio entre inspirar y expirar. Inspirar profundamente por la nariz, tomando la fragancia de la flor, y expirar profundamente por la boca, moviendo la llama de la vela sin que llegue a apagarse. Esto es como un truquito de preparación, es decir, antes de empezar los ejercicios de contemplación, buscáis un sitio cómodo, mejor os sentáis. También se puede hacer tumbado, pero los que no estéis acostumbrados, si lo hacéis tumbado, corréis el peligro de quedaros dormidos. Entonces, y ya no estaréis conscientes. Es mejor entonces, para empezar, pues hacerlo sentado, en un lugar que estéis cómodos, y vamos a inspirar profundamente por la nariz y expirar suavemente por la boca. Hacemos esto unas cuantas veces seguidas hasta que ya os sentís más relajados, más tranquilos y ya empezáis en vuestra respiración natural. Y a partir de ese momento yo empezaré a guiaros y vosotros sentiréis en vuestro interior si queréis escuchar y seguir mis instrucciones o el Espíritu Santo os está dirigiendo de otra manera. Y siempre tenéis que decidir y escoger la voz del Espíritu Santo y no la mía, por supuesto. Bueno, en los próximos vídeos ya estaremos directamente en la práctica. Pero antes de despedirme, quiero también explicar un poquito la teoría de esta práctica. Sabemos que generalmente para la mayoría de nosotros nuestra mente pues va como loca y no somos capaces de mantenernos tranquilos y relajados sin seguir a nuestra mente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en estas prácticas al principio, sobre todo, es ayudarnos a ser conscientes de ese movimiento mental y permanecer en lo que llamamos la figura del observador o la presencia consciente. Es decir, nos vamos a entrenar a colocarnos en un punto, vamos a llamarle neutro de la mente. Un punto neutro, ¿qué quiere decir? Pues desde ese lugar en el que vemos, observamos, pero no entramos ya a interpretar, ni a juzgar,
si algo es bueno, si algo es malo, si esto significa esto, si esto significa aquello, no. Se trata de colocarse simplemente en ese lugar neutro en el que observamos y nos damos cuenta de las cosas. Entonces, como la mente le cuesta mucho estarse quieta observando una sola cosa, sino que es muy dispersa, pues vamos a pedirle en estas prácticas, para que no nos moleste tanto, que juegue, digamos, a nuestro favor. Y le vamos a pedir a la mente, oye, mira, quiero que hagas tal cosa. Y ella, pues al principio puede que obedezca. Y cuando no obedezca, cuando se nos distraiga, nos daremos cuenta. Y nos daremos cuenta desde ese lugar al que llamamos el observador o la presencia consciente. Lo que se suele hacer es pedirle a la mente que observe algo en concreto. Por ejemplo, podemos pedirle a la mente que observe algo muy simple como es nuestra respiración. Podemos pedirle a la mente que observe un sonido. Podemos pedirle a la mente que observe una frase, sería por ejemplo para nosotros los católicos pues tal vez una ejaculatoria, en otras tradiciones pues mantras se llaman, no importa. El caso siempre es lo mismo, es que le vamos a decir a la mente que observe una sola cosa o un punto en tu cuerpo físico, o incluso se puede también hacer la contemplación con los ojos abiertos o entreabiertos y observar algo, ¿no? Algún objeto que esté en el exterior. ¿Todo esto para qué? Para darnos cuenta de cuando la mente no nos obedece y nos dejamos arrastrar por ella. Así, por ejemplo, si yo te digo, observa tu respiración y no hagas nada más que observar tu respiración, pues estarás ahí observando tu respiración y puede que en un momento dado te des cuenta de que estás pensando en qué vas a hacer de cena esta noche. Bien, pues en ese momento te das cuenta que la mente ya te ha sacado, te ha quitado tu libertad porque te ha arrastrado a donde ella ha querido, pero no pasa nada, simplemente tú vuelves a tomar la decisión. Muy bien, mi atención se ha ido a otro lugar, vuelvo a colocarla donde yo había decidido de antemano. Y este será el ejercicio que se hace al principio. Al principio siempre es, le digo a mi mente dónde quiero que ponga la atención, ella seguramente en algún momento dado no lo va a hacer así y yo desde ese punto de conciencia decido volver a poner la atención donde había indicado anteriormente. Y ya está. Este es el ejercicio realmente que iremos haciendo. ¿Y qué sucede entonces? Que cada vez te vas a quedar más en ese punto de observador, de conciencia neutra, y ahí, en ese lugar en el que no eres movido, no eres arrastrado por las emociones ni por los pensamientos, ese lugar es, digamos, la puerta, el umbral en el que estás preparado y disponible para ese encuentro con Dios, ese encuentro con el Señor. Y llegará un momento en el que ya no necesitarás ningún tipo de instrucción, en el que tu atención no estará nada dispersa, en que el Señor, Dios, te habrá tocado, tu atención estará única y exclusivamente en Él, y llegará un momento en el que esa figura que decimos del observador o de la presencia consciente, pues vamos a decir que explota y se une tanto al amado, se une tanto a Dios que ya no va a haber diferencia ni distinción entre tú y Él, y ahí ya empieza todo. No acaba todo, no. Ahí ya empieza todo y es la gracia de Dios el que te va a mostrar lo que Él quiera mostrarte, el que va a purificar en ti lo que Él quiera purificarte y el que va a llevarte por los caminos que Él quiera llevarte. Así que, amigos míos, aunque vamos a llamar a estos vídeos la práctica de la contemplación, quiero que comprendáis que lo que realmente estamos haciendo es prepararnos para la contemplación, porque la contemplación de Dios, ese encuentro con el Señor, con la verdad, pues aunque nos vamos a preparar, no depende para nada de nosotros. Es Él
quien nos está llamando, es Él quien nos está tomando y va a ser Él el que nos va a guiar, es Él el que de hecho ya nos está guiando. Bien, pues yo creo que ya con todo lo que he dicho en este vídeo y en el vídeo anterior, pues estáis preparados y listos para empezar las prácticas. Por lo tanto, pues en breve, si Dios quiere, empiezo ya a subir los vídeos de práctica en los que nos vamos a disponer a practicar juntos. Escuchar este vídeo, que supongo que lo estáis escuchando, escuchar si queréis también el anterior para tener ya esa idea general y estar ya en esa disposición. Entonces ahora me despido en el nombre del Señor y en su nombre también pues os espero en el próximo vídeo. Gracias.